Queremos determinar el perímetro de la figura dada que sería la distancia alrededor del exterior. Y observe cómo 3 del tamaño serían del tamaño de un rectángulo aquí. Aquí y aquí y luego tenemos la parte superior que sería la mitad de la circunferencia del círculo. Con un diámetro de 11 centímetros. La longitud de este diámetro será la misma que la longitud del lado opuesto. La fórmula para determinar la circunferencia de un círculo viene dada por pi veces de donde d es la longitud del diámetro o tenemos 2 veces pi por r. Donde r es la longitud del radio. Pero como se nos da la longitud del diámetro, vamos a seguir adelante y usar esta primera fórmula. Entonces el perímetro de esta figura va a ser igual a la mitad de esta circunferencia de un círculo donde el diámetro tenemos una longitud de 11 centímetros. Entonces tenemos pi multiplicado por 11 centímetros dividido por 2. Más la longitud de los 3 lados. Entonces esto es 15 centímetros. Así es esto. Entonces tenemos 2 veces 15 centímetros más 11 centímetros. Y de nuevo nota cómo dejo las unidades apagadas hasta el final. Ahora vamos a determinar el valor exacto de esto y luego obtendremos una aproximación decimal. Entonces 2 veces 15 serían 30. 30 más 11 serían 41. Entonces el perímetro sería 41. Además, esto sería 11 mitades pi. O 11 mitades de pi. Y todo esto en centímetros. Ahora sigamos adelante y usemos la calculadora para obtener una aproximación decimal para esto. Una cosa que debemos tener en cuenta es que a veces los problemas específicos nos dicen que usemos un cierto valor para pi. Muchas veces se nos pide usar 3.14 para pi. Pero esta calculadora tiene una clave pi, lo que nos daría un cálculo más preciso. Así que seguiremos adelante y usaremos la tecla pi en esta calculadora para obtener una aproximación decimal. Entonces tenemos 41. Más 11. Pi. Más de 2 o dividido por 2. Entonces presionamos Enter. Entonces redondeamos esto a la centésima más cercana, el perímetro será aproximadamente 58.28 centímetros. Ahora quiero mencionar que si redondeamos pi antes de calcular esto, se producirá un error mayor y seguiré adelante y solo mostraré eso. Entonces, si usamos 3.14 para pi, tenemos 11 veces 3.14. Todo dividido por 2. Entonces observe cómo las respuestas son un poco menos porque si usamos un valor más bien para pi antes de hacer los cálculos, va a resultar en más de un error. Así que asegúrese de leer las instrucciones cuidadosamente cuando se usa pi para un cálculo.